El búho de Minerva levanta el vuelo al atardecer y se posa a mediodía en espíritu libre para dar alas al amor por el conocimiento. Más lindo que he tenido por lejos. Bueno, me encantó y que vas a hablar un poco de estoicismo, pero Sí. en la era de redes, ¿no? Claro, vos sabés que hay un tema con la filosofía, ¿no? Sí. Y es que la filosofía, la gente, hoy estaba viendo unos deberes que me pasó mi esposa de una chica de tercero liceo, claro, ¿no? Mirando esos deberes uno se da cuenta por qué la gente termina odiando la filosofía, ¿no? Era una cosa que no tenía mucho sentido, porque la filosofía no es lo que la gente ve, lo que los chiquitos ven en el liceo, así como la química no es lo que se ve en el liceo. Esas son las cosas que uno empieza a aprender, pero por lo menos las ciencias se enseñan con una cierta lógica. Si la filosofía no se enseña con un mínimo de amor, es un galimatías que no se entiende ni se sabe para dónde va. ¿Tá? Y eso que me mostró mi esposa realmente era algo diseñado para que odies a la filosofía. Entonces, lo primero que uno tiene que pensar, por ejemplo, para hacer una columna de radio sobre filosofía, es que uno se dirige a un individuo encarnado. Yo estoy hablando a seres humanos del siglo XXI. Lo que Pablo Feynman llamaba el sujeto histórico. ¿Tá? O sea, cuando yo voy a dirigirme a un público, tengo que hablar de una filosofía que le interese a esa persona. Entonces, si yo voy a hacer una columna sobre los estoicos, y me pongo a hablar de Marco Aurelio, de Epicteto, de Séneca, puede ser una columna muy divertida, yo me tengo fe para hacerla. Pero tiene mucho más sentido si la hago reflejando lo que está pasando hoy, que hay como una especie de resurgimiento del estoicismo en el siglo XXI. ¿Por qué hay un resurgimiento? Y bueno, porque la gente se dio cuenta que la autoayuda es como una versión fast food de lo que siempre fue el estoicismo. ¿No? La autoayuda busca dar una respuesta con instrucciones fáciles de leer e imposibles de seguir, pero que mientras estás leyendo el libro te da un cierto confort, porque nadie pasa de leer el libro. Y el estoicismo, de alguna manera, era el testimonio de alguien que había logrado sentirse bien a través de la filosofía. Entonces, realmente la filosofía estoica... Con mucha dedicación también, en el caso del estoicismo, ¿no? Lo que pasa es que la filosofía en aquella época era una praxis, claro. era la manera en que vivían. Bueno, por eso, Séneca, ¿no? Los más conocidos del Pero Marco Aurelio era el hombre más poderoso de su época, Séneca, era un emperador. Claro. No es que solo lo pensaron, lo trabajaron en sí mismos. Claro, ¿no? pero aparte, cuando Marco Aurelio escribe sus memorias, estamos hablando que escribió el hombre más poderoso del mundo. Claro. Estaba un emperador que dormía en el suelo como sus legionarios. Sí, sí. Y no lo hacía para mostrarlo en Instagram, como lo harían hoy los adeptos de lo que se llama broicismo o el estoicismo de TikTok. ¿Tá? Lo hacía porque consideraba que era lo correcto. Entonces esa es la primera cualidad de lo que llamaban los filósofos de la buena vida, que eran una serie de escuelas que habitaron la Grecia entre el final de la época clásica y la primera parte del Imperio Romano. Eran escuelas filosóficas que buscaban saber lo que era la buena vida y vivir de acuerdo a lo que ellos consideraban que era una buena vida. ¿Cuál fue el problema después del inicio del Imperio Romano? Que apareció el catolicismo y la buena vida a partir de ahí fue seguir los principios de la religión y no una escuela filosófica. ¿Ah? No es que sea un problema per se, lo que pasa es que desplazamos una praxis de acuerdo a lo que me hace feliz a una praxis de acuerdo al deber. Claro. Y el deber no siempre me hace feliz, obviamente. Entonces, pasamos de algo que requería que yo me inspeccionara y ver qué tengo dentro a una praxis que requería que yo leyera un libro y supiera qué no debo hacer. ¿Sí? Porque ese libro era la palabra de Dios. Sí, sí. Y entonces, bueno, ese libro me decía cosas con las que puedo estar de acuerdo. No matarás, no robarás. Y pero a veces también me decía que, qué sé yo, no puedo comer carne por 40 días y a veces no me da la gana. ¿Tá? Entonces, ese tipo de cosas a veces iban reñidas con lo que la persona consideraba que era una buena vida. ¿Tá? O que de repente no entendías, entonces no sabías por qué tenías que hacerlo, lo hacías igual, pero no te hacía feliz. En cuanto a la felicidad, nosotros, que somos de una cultura hedonista,
no hedonista en el sentido filosófico, sino hedonista en el sentido actual de la palabra, que es que vivimos más pendientes del placer y la comodidad que de otras cosas. Una buena vida para los filósofos era una vida virtuosa, una vida que propendiera a ser buenas personas y a llevar una ausencia de vicios, ¿no? Que nos hiciera felices. Pero para los estoicos esto era una cosa muy particular. No era una búsqueda de la felicidad como podía ser para los epicúreos o como podía ser para incluso los socráticos, que consideraban que la búsqueda del conocimiento de uno mismo te iba a traer la paz del espíritu y la felicidad, lo que llamaban la eudaimonía, o sea, un espíritu bueno, o sea, una buena conciencia, ¿sí? Estar en paz, estar feliz. Ellos buscaban todo lo contrario. Ellos buscaban un estado interior llamado ataraxia, que es no sentir nada. La impasibilidad total. Para tener una referencia de la cultura popular actual, ellos querían ser el señor Spock. Para los que entiendan algo de Star Trek, de esa serie, ellos querían la anulación total de las emociones que perturban al yo. No sentir miedo, no sentir ira, no sentir grandes pasiones de ningún tipo. Que nada que venga de fuera me pueda perturbar. Porque nada que venga de fuera depende de mí. Yo no puedo cambiar el tiempo, entonces no tiene sentido que me preocupe o que me enoje porque llueve o porque no llueve. Yo no puedo cambiar lo que los otros piensan, entonces no tiene sentido que me afecte lo que los otros piensan, lo que los otros dicen. Entonces ellos buscaban ese tipo de impasibilidad o lograr esa imperturbabilidad, y el resultado era que si lo lograban, el aspecto digamos, exterior reflejaba una cierta calma que realmente proyectaba poder. ¿Sí? Una persona que no es afectada por nada que yo pueda hacer, me va a dar a mí una sensación, cuando la tengo enfrente, que es alguien, y bueno, formidable. Nada que yo haga la puede afectar. Entonces realmente, por ejemplo, para un emperador tan emocionalmente débil como Nerón, su propio mentor Séneca se volvió un peligro en algún momento. ¿Ah? Para su amo, que ahora se me fue el nombre del amo, que era una persona completamente viciosa y muy ¿cómo se dice? Muy degenerado, básicamente, el amo de Epicteto, lo ponía constantemente a prueba. Entonces un día, para probar la impasividad de su esclavo, le puso el pie en una bota de metal y empezó a torcérselo. Y Epicteto le dijo: me vas a romper el pie con este tono. Y él siguió dándole al mecanismo tortura. Y en un momento Epicteto dice: hace un rato me rompiste el pie. Sí, qué duro, ¿no? ¿Tá? Y quedó rengo para siempre. Pero con ese mismo hecho de ser y parecer. Ahora bien, esa, digamos, forma genuina de pensar, que podía ser tanto de un esclavo como Epicteto, como del César, el hombre más poderoso del mundo, ¿sí? Porque dependía de el control sobre lo único que podemos controlar, que es uno mismo, resultó muy atractiva para la cultura de las redes, donde yo tengo que proyectar una imagen que yo tengo que venderle a un montón de personas que están deseosas de comprarla. Claro. ¿Ah? Porque ¿qué es las redes? ¿O qué son las redes? Un lugar donde uno va a comprar cosas que otros tratan de vender. A veces productos, a veces fantasías. Entonces, por ejemplo, hay un influencer argentino que popularizó la frase masivo, bro. Él vendía proyecto económico completamente irrealizable y popularizó esa frase. Entonces quedó como un chiste, ¿no? Cuando alguien empieza a tratar de venderte un negocio que es absurdo, ya le decís masivo, ¿no? Y hay otros, ¿no? Hay muchos, de hecho, pero cada vez caen por su propio peso. El tema es que esta idea del estoicismo resultó muy atractiva, ¿no? Entonces, si los estoicos tienen esta suerte de aspecto formidable, y bueno, ¿por qué no ser estoicos? Primera respuesta de por qué. Bueno, porque los estoicos no tratan de venderle nada a nadie.
Ellos no tratan de mostrarle nada a nadie porque no les interesa lo que los demás opinen. En el momento que vos querés mostrarle algo a alguien, ya fracasaste como estoico. No es estoicismo. Por eso se acuñó la frase, que en inglés tiene algún sentido, pero en español no tenemos esa suerte de forma analítica de unir palabras, de broicismo, o estoicismo digamos, de esa esfera de masculinidad tóxica que hay en TikTok y en Instagram, de ciertas de cámaras de eco, donde lo que se busca es generar una imagen masculina con ciertos valores que de alguna manera siempre terminan oponiéndose, por ejemplo, a la cultura woke, ¿no? De generar hombres con cuerpos trabajados en el gimnasio, gusto por las armas, siempre vienen varias de estas cosas todas juntas, mucha adrenalina, mucha testosterona, y lo bueno es que ponen tanta fuerza en tratar de demostrar que son impasibles, que rápidamente te das cuenta que no lo son. Entonces, ponen tanta fuerza en tratar de demostrar que fallan en tratar de lograrlo. Entonces te das cuenta que lo que ellos venden es lo opuesto, no solamente desde el origen, porque al tratar de venderlo ya están fallando, sino que lo que logran es además peligroso. Hay ya está descrito incluso desde el punto de vista de la gente que estudia las redes, una cosa que se llama manósfera, ¿no? Como esa parte del mundo virtual de hombres, que realmente se vuelve muy peligrosa cuando, por ejemplo, un adolescente en una etapa un poco conflictiva, o un hombre ya adulto, pero que también está en un momento frágil de su personalidad, después de una crisis o algo, entra en contacto con estas cosas, porque al principio lo pueden sacar de una crisis. El problema es que lo llevan hasta cierto punto y después se vuelven un problema. ¿Ah? Es como cuando uno empieza a manejar un auto. Al principio uno cree que no va a poder. Empieza con las clases, empieza a mover el auto, no voy a poder estacionar nunca, empieza a estacionar, recibe la libreta, se empieza a salir. Cuando choca, en el momento que se la creyó, dijo, ya sé manejar. Ahí vienen los primeros choques. Con este tipo de cosas pasa igual. En determinado momento, la persona que sigue teniendo los problemas, porque lo único que aprendió es a creer que no los tenía, empieza a sufrir problemas más grandes porque no resolvió sus problemas, solamente aprendió a fingir que no los tenía y a proyectar una imagen falsa. Entonces, vamos un poquito a cómo identificar a estos falsarios que tratan de robar los buenos logros que tiene un estoicismo, que sí es bueno. Les puedo dar un muy buen autor de estoicismo nuevo, que es Massimo Pigliucci, un italiano, que ha escrito libros del siglo XXI para el siglo XXI, pero siempre recordando una cosa: el estoicismo es una cosa que es para mí. Si yo soy estoico, es algo que me importa a mí. Yo ni siquiera debería comentar que estoy leyendo un libro sobre estoicismo, si es que lo estoy haciendo. No voy a poner en Instagram una foto de mi libro que estoy leyendo. Claro. Es todo lo contrario a eso. Pero ¿por qué te parece que en estos últimos años ha tenido como una relevancia especial por justamente por lo que contabas al principio de que la autoayuda tomó, no sé, conceptos, términos, frases? Claro, los libros de autoayuda, en la gran mayoría de los casos, producen un gran confort en la gente mientras estás leyendo el libro. Después los tira y no practica nada de lo que leyó. Algunos sí. Sí. Pero mayormente lo que rinde es mientras estás leyendo el libro. Por eso trae muchos ejemplos, muchas historias. ¿Ah? Mayormente funciona así. ¿Qué es lo que funciona? Trabajar la terapia, enfrentar el dolor, bancarte lo que te dice el psicólogo si es un buen psicólogo, estudiar otras formas que no solamente sean la terapia, trabajar. ¿Y qué es lo que funciona del estoicismo? Esto que te acabo de decir, lograr esa forma de no sentir nada. Si no sentís nada, pues nada te duele. Ahora, yo, Bernardo, ni loco, no me interesa ser estoico. Yo soy una persona vitalista. A mí déjame disfrutar el asado y el vino, enojarme con Nacional cuando pierde. No, yo no quiero ser estoico. Yo no estoy vendiendo el estoicismo. Yo soy una persona que gusta disfrutar del placer. Si acaso,
prefiero ser epicúreo, y en otro momento podemos hablar de Epicuro, que de los filósofos de la buena vida para mí es lo mejor. Y Epicuro no era un hedonista radical, Epicuro era muy moderado en los placeres, contra lo que la gente piensa. Sí, sí. Epicuro era una persona muy partidaria de los placeres en su justa medida. Ojo, hemos heredado una idea muy errada de lo que eran los epicúreos, justamente por sus enemigos los estoicos. Claro. Pero era lo que se llama un hedonista racional, Epicuro. Pero siendo honesto y siendo justo con lo que son los estoicos, esta gente logra, entender que les sirve vender esa imagen de fuerza, de impasibilidad. Me cuesta mucho esa palabra, pues no me parece que esté bien, pero está bien. A la gente que tiene la necesidad de enmascarar una debilidad propia. Básicamente a todo el mundo que está perdiendo tiempo mirando TikTok. Esos TikTok. Hay otros que están mirando los gatitos y los perritos y no están buscando eso. O sea, hay mucha oferta en TikTok. Sí. Pero el que está mirando ese tipo de influencers está buscando ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El verdadero estoicismo, por ejemplo, lo que decía Marco Aurelio, hace que vos no te preocupes de lo que no podés gobernar. En eso Epicteto y Séneca también estarían muy de acuerdo. ¿Qué es lo que no podés gobernar? Lo que va afuera. ¿Qué es lo que te dice el estoicismo falso de estos influencers? Que no muestres tus debilidades. Que reprimas el miedo. No que trates de no sentir miedo, sino que lo reprimas. El problema es, y esto no hace falta ser psicólogo, que vos no podés reprimir tus emociones. Las emociones están ahí, te van a enfermar. ¿Qué clase de vida es no demostrar lo que estás sintiendo? O sea, quiero decir, no es una forma sana de vivir 24 horas al día. Y ciertamente no es una filosofía de la buena vida. Ahora, esas personas no viven lo que practican. Graban un video de 30 a 90 segundos y después te venden un curso o después te venden un espectáculo en algún local grande donde cobran entradas de alto precio. Pero realmente ellos alteran todos los valores en donde el primer objetivo a lograr era la buena vida y la felicidad. El primer valor a lograr es el éxito. ¿Cómo mido el éxito? Fama, poder y reconocimiento. Viste que en las redes, seguimiento, plataformas de seguidores y likes. Pero también poder económico, poder real. Esas son las formas de medir el éxito. No autosatisfacción, gratificación por mis logros personales de acuerdo a mis valores personales, no de acuerdo a lo que otras personas dicen que son los parámetros del éxito. Porque para mí, por ejemplo, un logro que me daría mucha gratificación es poder terminar mi maestría este año. Sé que no voy a poder porque no hay suficientes cursos para que yo logre mis créditos. Tengo que esperar el año que viene porque no hay oferta de cursos. Pero si pudiera, me encantaría. Bueno, pero ¿qué pasa? No depende de mí. Si yo fuera estoico, no me preocuparía. Totalmente. Pero bueno, entonces primero. Vamos, Bernardo, a hacer una pausa, dale. Pausa. ¿Ves? No lo podemos controlar. Ahí va. La radio está pegada a la vida. Espíritu libre. El búho de Minerva levanta el vuelo al atardecer y se posa a mediodía en espíritu libre para dar alas al amor por el conocimiento. Con el estoicismo en la era de redes, TikTok, Instagram, porque esas dos son las que más usan. Sí, con el estoicismo distorsionado o falso de esas redes, ¿no? Entonces habíamos dicho que para reconocer a este estoicismo falsificado, lo primero era que si lo tratan de vender, por ahí no es. Que el estoicismo solamente puede ir desde dentro hacia afuera, o sea, nadie me puede enseñar si no lo practica. Y si intenta vendérmelo, no lo está practicando de entrada. El estoico jamás intenta demostrar nada, por definición. Los maestros estoicos
daban clase dentro de esas escuelas de práctica y generalmente no querían dar clase, no era su interés. Por esto mismo que digo, no era su interés andar. Lo que le damos de Epicteto es porque sus alumnos lo recopilaron, ni siquiera quería escribir. Bien, entonces decíamos cambiar la ataraxia, o sea, la impasibilidad como forma de felicidad, por el éxito como objetivo primario, es la primera obvia corrupción, ¿sí? El éxito no le interesa al estoico, no le interesaba a Marco Aurelio, que era un César, pero tampoco a Séneca, que era el principal consejero de otro emperador. De hecho, a Séneca lo tentaron con ser el emperador en lugar de Nerón y por supuesto lo rechazó, cosa que Nerón no quiso creer y por eso lo mandó matarse. Después, el individualismo radical. Por supuesto que en la época de las redes el individualismo es un valor. En las redes sociales soy yo y no dependo de mí, y yo soy el único, y me tenés que creer a mí, y me tenés que seguir a mí, y me tenés que comprar a mí, y yo soy feliz y vos no, y ese es el mensaje que se trata de vender. Entonces, es muy difícil vender ese mensaje porque los estoicos no pueden pensar de esa manera, porque un estoico no puede creer que él tenga su valor en función de los demás. Entonces el estoico no puede pensar si es más o menos importante que los demás porque simplemente no piensa su ser en relación con el exterior. Entonces simplemente para un estoico esa definición o ese punto de vista no tiene sentido. Empezar a pensarse de esa manera individualista, colectivista, no sé, tampoco lo he puesto, Sí. Tampoco el colectivismo. Para el estoico simplemente el mundo pasa por otro lado. Sí, si el estoico tiene que ir al ejército, pues va al ejército y cumple las reglas porque hay que cumplirlas, pero no pasa por otra cosa. Hay que hacer lo correcto, se cumple porque hay que vivir una vida virtuosa, y la vida virtuosa del soldado es seguir las reglas del ejército, obedecer órdenes, ser valiente, etcétera. Pero es porque eso es lo correcto, y no porque los demás dicen que eso es lo correcto, es porque es lo correcto, ¿sí? Es cierto que el estoicismo tradicional dependía de una idea trascendental del bien, ¿no? Este estoicismo, digamos, del siglo XXI está muy de la mano con ese relativismo moral donde no creemos en una idea trascendental del bien y bueno, de alguna manera se basa en esa pérdida, ¿sí? Si no hay nadie que garantice una idea trascendental del bien, si no podemos creer todos en un mismo Dios que por lo menos nos dé esa garantía, y bueno, estamos en la época del todo vale, yo no creo en eso, pero bueno, es una apuesta de miserables, básicamente, porque de alguna manera, aun cuando no haya una idea trascendental del bien, está claro que hay cosas que están bien y hay claro que cosas que están mal. O sea, aprovecharse de los débiles está mal. Vender cosas que son mentiras, pues está mal. Predicar lo que no practicás también está mal. Es mentir. Entonces, el individualismo radical también es algo que no es estoicismo. Y después la descontextualización de citas, o sea, tomar citas que son reales, o de Epicteto, de Marco Aurelio, y aplicarlas, por ejemplo, que de los tres, a las ventas y la... De esos tres, si hay citas citables en los últimos años que han aparecido en libros de autoayuda, y no solo de autoayuda, pero Marco Aurelio... Las meditaciones de Marco Aurelio fueron el primer libro de autoayuda, bueno, pero Marco Aurelio lo escribió para él, claro, como corresponde a un estoico. Y debe ser el más vendido, ¿no? Sí. Sí, porque la gente no conoce a Epicteto. Claro. Pero es un libro fabuloso. Yo lo tengo siempre en mi escritorio y cada tanto lo leo y miro un pedazo abierto al azar porque es maravilloso ese libro. Pero era el verdadero libro de autoayuda, ¿no? Porque ¿qué pasa? Esta frase de Leo Maslía es maravilloso. El libro de autoayuda es para ayudar al autor a salir de pobre, porque es autoayuda. Y Marco Aurelio lo escribió para él, para autoayudarse a ponerse en orden. O sea, no lo escribió para los demás. Eso es estoicismo. Entonces, la descontextualización de citas, pero también la justificación de estos valores de masculinidad exacerbada, me niego a llamarla tóxica, pero sí, fuera digamos, llamémosle tóxica, no importa, esa masculinidad que no tiene ningún sentido, porque la masculinidad en sí no es un valor. O sea, digamos, ser hombre no es un valor, es una circunstancia que no tiene ningún sentido. Pero cuando uno pone el hecho de ser un macho o ser un hombre X, es un hombre alfa, bueno, algo te está patinando dentro de la cabeza, ahí falta un caramelo en el cebollón, porque realmente no, si vos fueras realmente un estoico, y bueno,
soy formidable porque soy, no me importa lo que piense, no tengo que demostrar nada. Es todo lo contrario. Si uno tiene que andar demostrando fuerza, ya no es estoico. Y en realidad es como los animales que más demuestran fuerza son los más débiles. Porque son los que tienen que andar proyectando. Cuando un tigre va por ahí, el tigre no demuestra nada. Cuando el tigre empezó a demostrar fuerza, salí corriendo porque tiene hambre. Los animales fuertes van tranquilitos por ahí. Uno nunca ha visto un elefante enojado, él pasea por ahí tranquilo. Sí. Bien. Y por supuesto que viralizan esos contenidos, el tema de tratar de tener una plataforma lo más amplia posible, porque de lo único que dependen es justamente de tener una llegada para lograr vender estos contenidos. Entonces, como ves, la idea es que este tipo de contenidos buscan lo opuesto, ¿no? En vez de tener un estado de paz interior, hablan de un intento de represión de las emociones para no parecer débil. O sea, en vez de ser estable, te hacen reprimir y te vuelven más inestable. En vez de ser una persona en paz con tus objetivos, te intentan imponer objetivos de fuera para que no sepas ni cuáles son los tuyos, ni si querés los de afuera. ¿Sí? Y por último, te mantienen enganchado a los deseos de otros, cuando la única forma de vivir una vida auténtica es saber qué es lo que querés para tu vida y tratar de lograrlo. Así que bueno, nos vemos en la próxima vez que aterrice el búho de Minerva. Veremos con qué aterriza, con qué tema o con qué filósofos, ¿no? Veremos. Muchas gracias, Bernardo. Hasta pronto, Gustavo. I came along, I wrote a song for you, and all the things you do, and it was called Yellow. So then I took my turn. Oh, what a thing. No alcanza con oír, es mejor escuchar. Espíritu libre.